Los 9 falsos cracks con los mejores agentes del mundo, así los metían en los mejores equipos. 9. Moise Kean. En su momento parecía que sería un mega crack cuando debutó en la Juve, pero en poco tiempo quedó claro que no sería así. Aún así, Kean consiguió préstamos a la Premier, al PSG y un inesperado regreso a la Juve por 30 millones de euros para irse un año después vendido a la Fiorentina por la mitad de eso. 8. Clement Lenglet. Lenglet llegó al Barça por 35 millones y cobrando un sueldo de megaestrella mundial, 20 millones por temporada. Para que se den una idea, eso es lo que le pagan a Vini y a Bellingham. Pero en el Barça nunca pudo hacerse con la titularidad y quedó exhibido en un par de ocasiones. Aún así, su estatus en clubes no ha bajado. Se ha ido al Tottenham, al Aston Villa y ahora está en el Atlético de Madrid. En ninguno ha rendido realmente, pero parece que no importa porque sigue convenciendo a los clubes top en que lo fichen. 7. Álvaro Morata. A ver, sabemos que en este va a haber polémica. Y lo que tenemos que decir es, definitivamente no es un mal jugador, pero tampoco ha llegado a ser nunca uno de los mejores delanteros del mundo. Aún así, chequen los equipos en donde ha jugado: Real Madrid, Chelsea, Atlético de Madrid, Juventus y ahora es el 9 del AC Milan, moviendo más de 200 millones de euros en traspasos. Repetimos, Morata no es malo, pero esa carrera habla más de lo bueno que es su agente que de lo que realmente ofrece en el campo. 6. Lukaku. Lukaku puede fallar todas las ocasiones del mundo y aún así los grandes no paran de ficharlo. El primero fue el United, que lo compró por 84 millones de euros. No les convenció y apareció el Inter de Milán, que puso 74 millones para llevárselo. De ahí el Chelsea, que lo había comprado en su momento como juvenil y luego lo recompró por 115 millones. No convenció y se fue de regreso al Inter, luego a la Roma y ahora está en el Napoli. 5 históricos del fútbol europeo sin ser demasiado preciso de cara a portería. 5. Christian Pulisic. En el Dortmund nos decían que iba a ser un jugador muy top. Pero nada más dio el salto a un grande como el Chelsea y se apagó. Estuvo 4 años en el limbo. Lo lógico es que bajara un escalón y se fuera a un equipo de menor categoría. Pero de la nada llegó el AC Milan y lo fichó por 20 millones de euros. La única explicación que encontramos para pasar de la banca del Chelsea a un gigante como el Milan es que el estadounidense tiene un grandísimo agente. 4. Renato Sánchez. Golden Boy y campeón de la Euro en 2016. Pintaba para ser uno de los mejores mediocampistas de la década. Y por eso el Bayern pagó 35 millones de euros por él para ficharlo del Benfica. Rápidamente se dieron cuenta que no era lo que habían pagado. Lo prestaron a la Premier y su equipo terminó descendiendo ese mismo año. Pero aún así, su carrera en la élite no acabó. Clubes como Lille, PSG y Roma siguieron apostando en su talento. Y no es que no tuviera, pero nunca pudo ser consistente. En 2024, y ya con 27 años, regresó al Benfica, habiendo jugado para grandes clubes y ganando muchos trofeos que ya les gustaría tener a varios jugadores. 3. Joao Félix. Y bueno, a Renato Sánchez mínimo llega un punto en donde los clubes top se dieron cuenta que su nivel no iba a subir y se regresó al Benfica. Pero lo que le ha pasado a Joao Félix no tiene sentido. Se fue del Benfica como uno de los jugadores más caros en toda la historia del fútbol. 127 millones pagó el Atlético de Madrid por él y en 4 temporadas con ellos no pudo demostrar por qué era considerado el mejor talento joven del mundo. Además del Athletic, clubes muy top confiaron en él para ficharlo a préstamo, como el Barça, en donde tuvo algunos chispazos de genio pero tampoco funcionó, y Chelsea, que lo tuvo prestado 6 meses y no rindió, pero aún así lo terminaron fichando por 52 millones de euros en 2024. La carrera de Joao es una masterclass de Jorge Méndez. 2. De Ligt. Siendo apenas un niño de 19 años, era el capitán de ese Ajax que deslumbró al mundo en el 2019. Se esperaban grandes cosas de él y por eso la Juve no dudó en gastar 85 millones de euros por él. Duró 3 años en Italia, pero nunca demostró ser un central por el cual se debía pagar esa cantidad de dinero. Aún así, en 2022, el Bayern lo compró por 67 millones de euros. Al año siguiente, ya lo tenían en la banca. Y en 2024 el United se animó a pagar 45 millones de euros por él. Es decir, que para los 25 años ya hizo que 3 de los grandes de Europa se gastaran 195 millones de euros en él.
y hasta ahora no parece que se vaya a convertir en ese central que prometía talento. Uno, Choupo-Moting. Definitivamente su agente es el maestro absoluto de la estafa y el engaño, porque nunca vamos a entender cómo consiguió que su cliente, un jugador de nivel bajo que había jugado en puros equipos de media tabla en Alemania y en la segunda división inglesa, terminaría fichando por el Paris Saint-Germain a los 29 años y después por el Bayern Múnich. Era un jugador que pintaba para retirarse sin haber ganado un título en su carrera, pero acabó ganando 2 ligas de Francia, 3 Bundesligas y un Mundial de Clubes. Uno de los casos de jugadores sin mucho talento, pero con un agente top más obvios en toda la historia del fútbol. ¿Ustedes recuerdan más casos así? Déjenlo en los comentarios.